Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, cuando sea que estén viendo este video. En la sesión anterior estuvimos discutiendo, que no propiamente demostrando, el teorema de Stokes, las motivaciones geométricas, un poco el esquema de la demostración y algún ejemplo. Y lo que estaremos viendo el día de hoy son las implicaciones, es decir, qué tantas consecuencias interesantes vamos a obtener a partir de haber visto el teorema de Stokes. Entonces, como nosotros recordamos, lo primero que nos decía Stokes era que podíamos cambiar estas dos integrales, una integral de superficie a una integral de línea, y que es en muchos sentidos una generalización directa del teorema de Green. O sea, es lo mismo que estábamos haciendo en Green, pero en el sentido ese de superficies en R3. Entonces, aquí tengo el borde, aquí tengo la S. Esto es un rotacional vectorial, es el rotacional vectorial de R3. Y este es un campo vectorial en R3. Entonces, vamos a ver algunas implicaciones de este teorema. Lo primero es que, así como se le puede entender, en verdad es una generalización del teorema de Green, en el sentido de que el teorema de Stokes implica el teorema de Green. Eso tiene muchísimo sentido de inicio, porque la idea geométrica es análoga, solo que en un espacio de dimensión mayor, literalmente. O sea, tengo servilletas volando en el espacio en lugar de simplemente regiones en el plano. Entonces, en ese sentido, pues nos convencemos de esto, ¿no? De que en verdad es una ejelición. Pero también es bonito pensarlo como que la esquematización de la demostración que vimos del teorema de Stokes es a través del teorema de Green, es aplicar 3 veces el teorema de Green para cada una de las funciones coordenadas. Así que si nosotros demostramos esto, estaremos viendo que en verdad son equivalentes como teoremas de cálculo vectorial. Entonces, para hacer esto, yo debo tener algo de cuidado, porque si quiero aplicar teorema de Green, o bueno, si quiero demostrar el teorema de Green a partir del teorema de Stokes, necesito algo que se ajuste a eso. Entonces, necesitaría primero, antes que nada, un omega en R2, Jordan medible, con gamma que sea su frontera simple cerrada a trozos, simple cerrada suave a trozos, y necesitaría a F un campo vectorial, o sea, algo de R2 en R2 de clase C1 en omega. Y lo voy a expresar a través de sus funciones coordenadas, F igual a PQ. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Para yo demostrar Green necesito ver todas las cosas que me pide el teorema de Green. Y si quiero aplicar el teorema de Stokes, necesito subir de dimensión literalmente todos mis objetos, porque todo esto está en R2 y para aplicar Stokes yo necesito cosas en R3. Entonces, ¿cómo haría eso? Pues se extendería todo. Haría una inclusión canónica de R2 en R3. ¿Cómo le voy a hacer? Pues vamos a definir f tilde de xyz como f de xy0. Bueno, al revés, ¿no? No, sí, esto está bien. Esto es nada más f de xy, así como vea. Entonces, esto va a ser una función que va a ser constante con respecto de z. Claramente, como es constante con respecto de z, es bien derivable con respecto de z. Así que esto es de clase C1 en su dominio, que sería algo así como omega cruz R. Entonces, eso es en tanto a la función, y ahora tenemos que decir qué superficie y qué frontera vamos a estar manejando. Así que haríamos una sigma muy sencilla, sigma de omega en R3 como sigma de u, v igual a u v0. Entonces estoy dibujando lo mismo que antes, solo que en R3. O sea, todo está contenido en R3. Entonces la imagen de omega bajo sigma está contenido en el plano z igual a 0. Y esto es un caso muy particular de cuando la superficie es la gráfica de una función, porque eso sería como la gráfica de una función, de la función constante 0.
entonces va a funcionar nuestra fórmula para calcular vectores normales en ese caso particular. Pero aunque no lo hiciéramos por formulazo, es muy fácil ver que la derivada con respecto de u es el 1, 0, 0, es el primer canónico. La derivada con respecto de b es el 0, 1, 0, que es el segundo canónico. Y el producto cruz en este orden del primero por el segundo es el tercero. ¿Sí? También tengo que sacar las derivadas de gamma, o sea, tengo que hablar de quién es el borde. Además, el borde inducido por sigma de la superficie S es simplemente la imagen de gamma. Y la parametrización del borde, que es esto, es algo así como sigma en un vector x de t, y de t, que esto sería gamma, y esto sería x de t, y de t, 0. Entonces estoy dibujando lo mismo, pero con una entrada z igual a 0. Además, si gamma prima de t es el vector x prima y prima, entonces gamma tilde prima de t es el vector x prima y prima 0. Entonces todo es una inclusión muy natural. Así que vamos a ver que las cosas funcionan. Tendría que hacer como unos 3 cálculos, pero realmente es convencernos de esto. A ver. La integral sobre el borde de la f tilde punto la de gamma, o sea, la definición de esto. Esto sería la integral del dominio que sea que parametrice a la frontera de A a B de f tilde compuesta con gamma tilde de t punto gamma tilde prima de t. Entonces, si yo hago la composición por definición, pues no estaría haciendo gran cosa aquí, si ustedes se dan cuenta, porque la función es independiente de esto. O sea, esto sería literalmente f evaluada en x de t, y de t, 0, punto, gamma tilde prima de t. Esto va a ser la integral de a a b de, por la definición de f tilde, esto es simplemente f en x de t, y de t. Porque dijimos que la f tilde no ve al z, por x' de t, y' de t, 0. Ah, perdón, aquí sí me faltó decir algo. Si yo escribo esta f como va, así como está definida, de esta forma esto estaría mal definido en principio, porque sí, o sea, no es lo que estoy buscando, este producto estaría mal definido, porque yo necesitaría que la f tilde fuera de R3 en R3, entonces necesito completar aquí con una tercera entrada. Se nota que no va a ser necesaria porque aquí voy a tener un 0, pero muy formalmente aquí me hace falta una tercera entrada. Entonces tendría que verlo en sus funciones coordenadas. Entonces si yo corto todo esto, me voy a llevar el paréntesis, pero... Entonces sí necesito, sí es cierto que va a ser constante con respecto a z, pero necesito hablar de la tercera entrada, porque si no, no estaría bien definida como un campo vectorial de R3 en R3 y no podría usar Stokes de clase C1 en S. ¿Ok? Entonces, no me interesa mucho esa tercera entrada, pero este producto punto no estaría bien definido de lo contrario. Así que acá yo necesito recorrer esto, borrar esto y escribir P de x de t, y de t, Q de x de t, y de t, 0. Ahora sí. Ahora ese producto punto está bien definido. Esto es la integral de a a b de p
Aquí sí me voy a saltar un paso. Y de t, coma, q de x de t, y de t, punto, x' de t, y' de t. O sea, ya vemos qué es lo que va a pasar. La tercera entrada va a ser 0. Va a sumar un 0 y eso va a ser igual a este producto punto, que no es otra cosa que la integral de AB de f compuesta ahora sí sin tildes, con gamma de t, punto gamma prima de t, y esto ahora sí va a ser la integral sobre gamma de f de gamma. Entonces, primero, me respetó todo lo que necesitaba. Segundo, que si yo aplico Stokes a esta función, a la de tilde, entonces esto va a ser por Stokes la integral sobre S del rotacional de f punto el normal de sigma, el normal a sigma. Entonces esto es por definición de esta integral, la integral sobre omega del rotacional punto el normal de sigma de u cruz de sigma de b. Y por lo que nosotros ya calculamos, ese normal es el tercer canónico. El producto punto de un vector por los canónicos son su respectiva entrada. Entonces, por cierto que esto debería ser una tilde, tilde, tilde. Y tendría entonces que ver quién es la tercera entrada del rotacional. Pero observo que tanto como lo esperábamos, el rotacional de f tilde es quién. Entonces aquí debo tener un tantito de cuidado, porque esto es, ya saben cómo funciona, de x, de y, de z. O sea, todos sabemos a dónde vamos a parar, pero vamos a verificar bien las cosas. Entonces esto es una p, una q y esto es una constante 0, donde p y q no dependen de dz. Entonces, ¿qué nos queda esto? La primera entrada, es un 0 menos un 0, porque q no depende de z, 0. La segunda entrada, es un 0 y un 0, porque p no depende de z. Y la tercera entrada, que es lo que estábamos esperando, es de q de x de p de y. De p de y. Entonces, eso de aquí va a ser igual a la integral sobre omega de dq de x menos dp de y, que es lo que nosotros mencionamos o nombramos como el rotacional de f. Y por el cálculo anterior, como todo esto fue igual a la integral sobre el borde de la f tilde, pues esto no va a ser otra cosa que la integral sobre f de gamma, y esto es lo que queríamos demostrar, porque esto es el teorema de Green. Entonces, el teorema de Stokes implica el teorema de Green, el teorema de Green implica el teorema de Stokes. Al menos en sus formas más sencillas. Nada más una observación rápida de acá, que por la demostración que se esquematizó, ¿qué es esto? Por la demostración que se esquematizó en la discusión anterior, yo necesito garantizar que la parametrización es de clase C2. Porque eso es lo que lo hace más sencillo, porque por ahí se usa una regla de la cadena. Entonces, esto es claro, ¿no? Esta parametrización de acá satisface ser de clase C2, entonces todo funciona bien, pero es como la hipótesis extra que yo necesito del... O sea, es la hipótesis de la parametrización de la superficie, que en principio no afecta mucho al cálculo de las integrales, pero que yo sí necesitaría verificar si estoy aplicando el teorema de Stokes, o al menos nuestra versión particular del teorema de Stokes. Vale, entonces todo bien hasta aquí. Esa es una primera implicación de este gran teorema. Otra implicación, que también es platicando todo en esta misma dirección, de los análogos con Green, sería la versión general. Nada más que aquí no hay que confundirnos con los nombres, porque más adelante vamos a tener que discutir brevemente otra versión de Stokes aún más general.
Entonces la voy a nombrar así: teorema Stokes, versión general. Y la situación con este teorema de Stokes es, insisto, análoga a lo anterior, a lo dicho con Green. Entonces, la versión generalizada de Green tenía que ver con superficies múltiplemente conexas, o sea, donde la frontera era varias curvas disjuntas. Y si yo mando esto a través de sigma, esperaría encontrar una superficie con varios agujeros. Entonces, ¿cómo sería esto? Ya sabemos más o menos la historia. Empiezo con las hipótesis de Green, sea omega en R2 Jordan medible, tal que la frontera de omega se ve como K curvas, gamma K, con gamma I, una curva simple, cerrada, suave a trozos y parametrizada por gamma I prima, gamma I, tales que gamma 0 se recorre antihorario y gamma J se recorre horario para J entre 1 y K. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Luego pido a la función que me dibuja la superficie sea sigma de un conjunto A de R2 en R3 de clase C2 en A, tal que A es abierto y omega cerradura está contenido en A, y sea f una función que va de algún conjunto U en R3 a R3, un campo vectorial de clase C1 en U, con la superficie contenida en ta, sigma de omega contenida en U. O sea, fíjense todo este desastre, ¿no? Fíjense cómo nos funciona. Necesito también que su cerradura esté contenida, ¿no? Así que ni siquiera hemos terminado de escribir las hipótesis. Además, denotamos gamma I tilde como la imagen de gamma I bajo sigma, parametrizada por gamma I tilde igual a sigma con gamma I. Entonces tenemos la identidad de Stokes. En este caso va a ser que la integral de superficie sobre S del rotacional de F va a ser igual a la integral sobre gamma 0 tilde de F con D gamma 0 más la integral de gamma 1 tilde de F con gamma 1 más todas las demás. Así que si este teorema es bastante complicado de enunciar por sí mismo, y la demostración no pretende ser muy diferente a lo que nosotros ya nos imaginaríamos. La demostración que hicimos de Stokes generalizado, que no es del todo formal, pero que nos da una buena idea, o sea, porque habría muchas cosas que formalizar, que analizar de nivel geométrico,
es por inducción. Y la base, de hecho la base se puede tomar como K igual a 0 y ahí aplicaríamos Stokes directamente, pero para hacer claro el truco lo que se tiene que explicar es que si tenemos una superficie con un solo agujero, entonces lo que vamos a hacer es agregar cortes convenientes, dividir en dos, de manera que se respeten las direcciones y que se cancelen las que yo estoy agregando, ¿no? Mis cortes adicionales, auxiliares. Entonces, todo esto, tanto lo rojo como lo amarillo, sería omega. La masa exterior es gamma 0, y fíjense que está recorrida en antihorario. La masa interior es gamma 1, fíjense que está recorrida en horario. Y aplico Stokes sobre cada una de mis mitades, lo que sería gamma 1 y el de arriba omega 1 y omega 2. Entonces aplico Stokes sobre cada una de las mitades, luego sumo los rotacionales para que sea la integral sobre omega en total, y cuando yo sume las integrales sobre los trazos convenientes se van a cancelar los auxiliares, así que nada más me queda este que es antihorario y el de adentro que es horario. Entonces es la misma idea con la que se demostró y así. Okay. Entonces, estas son unas primeras implicaciones del teorema de Stokes. En la segunda parte vamos a hablar brevemente sobre una discusión muy similar a la que se hizo al principio del tema de curvas, que está más relacionada con campos conservativos.